Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a conversar de una nueva e interesante obra, Rostros Sangrantes. La obra Rostros Sangrantes es una de las piezas más representativas de la literatura contemporánea. Esta obra fue escrita por el autor Andrés Díaz Núñez, quien es narrador, poeta y un profesor universitario. Él, nacido en Chames, distrito de Chota, región Cajamarca. Díaz Núñez dedicó gran parte de su vida a la docencia y a retratar en su literatura las realidades más duras de su país. En sus escrituras no es complaciente. Más bien se sumerge en lo que es en la miseria, la injusticia y la lucha diaria de las personas marginadas, para poder sacar a la luz la fuerza y la dignidad que incluso en esas circunstancias subsisten. En esta obra, Rostros Sangrantes, el autor se aleja del retrato romántico de la pobreza y nos sumerge en un mundo áspero en el que los personajes están obligados a luchar no solo contra la miseria material, sino también contra la violencia estructural y política que los rodea. Vamos a hablar acerca del contexto histórico y social de esta obra. La historia se desarrolla en un Perú marcado por las tensiones entre el Estado y grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. Decimos que la violencia política, especialmente, fue durante las décadas de 1980 y 1990. Golpeó con fuerza a las zonas más vulnerables del país. El escenario ficticio llamado Concochinán es un reflejo de los pueblos jóvenes que comenzaron a crecer en las periferias de las ciudades, formados por familias que llegaron desde zonas rurales, huyendo así de la violencia, también buscando una vida mejor, nuevas oportunidades para ellos y poder así encontrar un cambio, ¿no? Y no más en miseria y abandono. Este ambiente hostil, las instituciones estatales aparecen como un arma de doble filo. Por un lado tenemos lo que promueven política de reordenamiento urbano, y por otro lado ejercen desalojos violentos y refuerzan un sistema de exclusión. Ahora conversemos acerca de la obra Rastros Sangrantes. La historia comienza presentando a Grimaldino Carguapoma y a Luzdena Arenales, dos jóvenes que, a pesar de sus estudios universitarios, Grimaldino, que estudia Derecho, y Luzdena Enfermería, vivían ellos en condiciones de pobreza extrema. La educación no ha sido suficiente para sacarlos de la precariedad. Y la oportunidad de invadir un terreno agrícola en la zona de Concochinán se presenta como la única posibilidad real de tener un hogar propio para su familia, para ellos. Junto a un grupo de familias, ellos se instalan en la zona de cultivo de arroz, conscientes de que en cualquier momento la policía podría desalojarlos. La tensión es palpable. Los invasores saben que la ley no está de su parte, pero su necesidad es más fuerte que el miedo.
El conflicto estalla cuando las autoridades, encabezadas por el capitán Bracamonte, llegan para expulsarlos. El operativo es violento y desproporcionando durante así un enfrentamiento. Durante el enfrentamiento, uno de los guardias de seguridad muere, pero la tragedia se agrava cuando se descubre que fue asesinado por su propio jefe. Digamos que a pesar de la verdad, el sistema necesita un culpable y Grimaldino es el blanco perfecto. Pobre, vulnerable y sin poder para defenderse, para poder defenderse. Grimaldino es arrestado y enviado a prisión, donde su salud física y mental comienza a deteriorarse. Mientras tanto, su esposa Lucena queda sola con Dalila, la hija mayor de ellos. La municipalidad, en un gesto que simula ayuda, pero es en realidad un desplazamiento forzado, reubica a las familias desalojadas en un basural, que ellas mismas lo bautizan con ironía como un pueblo naciente. Allí la vida es dura, casas improvisadas con cartones, techos de plástico, falta de agua potable y un ambiente que es insalubre para las personas. Con el tiempo, Grimaldino es liberado, pero ya no es el mismo. Intenta sobrevivir cortando cabellos en la calle. Mientras tanto, Lucena da luz a su segunda hija, Loredina. La alegría dura poco. La niña enferma gravemente y muere. Un golpe que desgarra a la familia. Grimaldino cae en una profunda depresión, debilitado físicamente y emocionalmente, mientras Lucena se aferra a cualquier recurso para mantenerlos así con vida. Gracias a la intervención de Edilberto Limpido, que era un médico con un fuerte sentido humanitario, y la incansable perseverancia de Lucena, Grimaldino es internado, tratado y lentamente rehabilitado. El final es simbólico cuando sale del hospital. No camina con tristeza ni resentimiento, sino casi marchando, silbando, como si estuviera decidido a dejar atrás todo lo malo, o al menos a suavizar los rastros sangrantes que marcaron su vida. Los personajes principales y secundarios de esta obra. Los principales tenemos a Grimaldino Caruapoma, quien es el protagonista de la historia. Su recorrido muestra cómo la injusticia del sistema puede quebrar a un hombre, incluso a uno con educación y sueños. Es víctima de un proceso judicial injusto, del desempleo y de la pobreza, pero también es símbolo de que la vida puede reencaminarse con apoyo y amor de la familia. Lucena Arenales es una de las personajes principales también, que es esposa de Grimaldino, que es la encarnación de la fortaleza femenina, la resiliencia y la lealtad. Su carácter decidido contrasta con la fragilidad que va mostrando Grimaldino. Nunca abandona su lucha por salvar a su esposo, incluso cuando todo parece perdido. Tenemos a Dalila Caruapoma,
Arenales, hija mayor que representa la esperanza y el motor de superación de sus padres. Su infancia transcurre en medio de la precariedad, pero es cuidada con ternura por Lucena. Tenemos a Loredina Caguapón Arenales, segunda hija. Su corta vida simboliza las consecuencias morales de la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud. Tenemos a los personajes secundarios importantes, como por ejemplo al capitán Bracamonte, quien es la autoridad encargada del desalojo. Este personaje representa la represión y el aparato estatal, que en lugar de proteger, criminaliza a los más vulnerables. Tenemos también a Edilberto Limpido, médico que interviene en la recuperación de Grimaldino. Su nombre, casi simbólico, refleja su vocación humanitaria y su papel de esperanza en medio del caos. Tenemos a Fidiberto Saldaña, Meregildo Camponar y Felizardo Becerra, habitantes del pueblo naciente también, cada uno con su historia y su manera de enfrentar la miseria. Funcionan como un coro social que da profundidad al retrato comunitario. Ahora presentaremos los temas y valores que presenta esta obra. Cada obra tiene un significado, ¿no? Y tenemos sacar esos temas o valores que nos quiere brindar la obra. Por ejemplo, en Rastros Sangrantes tenemos lo que es injusticia social y judicial. La detención de Grimaldino no es un caso aislado, sino que refleja un patrón donde la ley se aplica con dureza y quienes carecen de recursos para poder defenderse. Tenemos también lo que es la migración interna. Las familias que llegan a Concochinal son desplazadas de otras regiones, huyendo así de la violencia política y buscando mejores oportunidades que nunca llegaron. Tenemos lo que es la violencia estructural. No se trata solo de la violencia física del desalojo, sino de una violencia más profunda y constante. Por ejemplo, lo que es la pobreza, la exclusión y la marginación. Tenemos los valores que es la fuerza del amor y la solidaridad. Lucena es un ejemplo del amor incondicional que mantiene unida a una familia en medio del desastre. Además, la comunidad de pueblo naciente, pese a su miseria, se ayuda mutuamente. Tenemos lo que es la resiliencia y renacimiento. El silbido final de Grimaldino no significa olvidar, sino encontrar una forma de seguir caminando sin que el pasado lo consuma. La crítica al sistema. La obra señala la hipocresía de las instituciones que simulan ayudar mientras perpetúan la exclusión. Tenemos lo que es el estilo narrativo. Esta obra de Andrés Díaz Núñez emplea un lenguaje directo y coloquial, cercano a la forma de hablar de los sectores populares del Perú, lo que otorga autenticidad y realismo a la narración. La alternancia entre primera y tercera persona
permite que el lector viva la historia desde dentro, ¿no? Con los sentimientos de los personajes, las emociones que presentan durante toda esta obra. Y desde afuera, con las perspectivas generales de la comunidad, cómo ellos viven ahí, cómo se comunican, cómo se apoyan entre ellos, cuáles son sus vivencias diarias, cotidianas que se presentan en la comunidad. También tenemos lo que es la descripción de escenarios. Bueno, eh, los escenarios es una realidad cruda y detallada, ¿no? Como por ejemplo el barro, el olor del basural, la ropa desgastada, las miradas cansadas, todos los elementos sensoriales están presentes para sumergir al lector en la atmósfera opresiva de la historia. El título Rastros Sangrantes es una metáfora potente que alude tanto a las huellas físicas de la violencia como a las cicatrices emocionales y sociales que perduran ahí. La novela no busca finales felices, forzados. Su desenlace es un cierre realista y esperanzador, pero no ingenuo, en el que el alivio viene del esfuerzo personal y colectivo, no de un cambio milagroso del sistema. Para llegar a la parte final, Rastros Sangrantes es más que una novela sobre pobreza y violencia. Es una reflexión sobre la dignidad humana. La historia de Grimaldino y Luzdena nos recuerda que incluso en las peores condiciones, la voluntad de cuidar y amar puede ser el motor que nos devuelva la vida, para poder seguir nuestro trayecto. El silbido final de Grimaldino no es ingenuo, es un acto de resistencia. Es la afirmación de que, aunque los rastros sangrantes existan, siempre es posible intentar borrarlos con pasos nuevos.